palabra del Señor. Gloria al nombre de Jesús. Un aplauso, Señor, para el Señor recibe la palabra. Gloria. Y a su nombre, Gloria. denle todos la gloria a nuestro Padre Celestial en esta hermosa madrugada, amados hermanos. ¿Cuántos están contentos y gozosos de estar aquí? Amén. Yo ciertamente estoy contento y gozoso, hermano, de podernos reunir nuevamente en la casa del Señor. El Señor ha abierto sus puertas por una razón, hermano, para que nosotros podamos venir y gozarnos en su presencia cuando ¡Gloria! el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. Dios bendiga grandemente a todos los amigos y hermanos que están pues presentes en esta noche, a todos aquellos también, en esta madrugada, y a todos aquellos también que nos sintonizan por medio del canal de YouTube. Sea de gran bendición pues este culto que le estamos brindando al Señor, que sea de bendición en sus casas, en sus hogares, donde sea que se encuentren. Tal vez en un tiempo después van a escuchar este mensaje y este culto que el Señor ha preparado para cada uno de nosotros en esta madrugada, y que sea de grande y abundante bendiciones a sus vidas. Vamos a ir a la Biblia, amados hermanos. Para ello quiero invitarlos a que vengamos en el libro de San Mateo, capítulo 7, versículo 1 al 12. Vamos a estar leyendo todos estos versículos, hermano. Este sermón que el Señor Jesucristo le da a los apóstoles empieza desde el capítulo 5 y termina desde el capítulo 8. Pero es un sermón muy bueno, muy bonito, tiene mucha información. Es un sermón que fue dirigido a los discípulos, amados hermanos, y cada uno de nosotros venimos a ser formar parte de ese discipulado del Señor, amados hermanos. Alabado sea el Señor. Hay poder en Jesús. Vamos a estar meditando bajo el tema la regla de oro. La regla de oro. Alabado sea el Señor. Aleluya. Mateo 7, 1 al 12. Todos lo tenemos. Amén. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y bajo el poder del Espíritu Santo, y todos decimos Amén. Amén. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Gloria a Dios. Amén. Alabado sea el Señor. Padre mío, te adoramos y te exaltamos en esta hermosa mañana, Señor. Te pedimos que glorifiques, Señor mío bendito, con poder y autoridad, Señor, por medio del mensaje que tú tienes preparado, Señor mío bendito, para cada uno de nuestros corazones, para cada uno de los corazones de los que nos van a sintonizar en esta madrugada o en cualquier tiempo, Señor Padre, que esta prédica, Señor mío bendito, sea, Señor mío bendito, enviada a una persona, que una persona tome el tiempo para poder verla, Señor, que sea de bendición, Señor mío bendito, a cada uno de nuestras vidas, Señor. Habla, Señor, conforme a tu palabra, Señor mío bendito. Usa mis labios, Señor, usa mi ser, Señor. Me dispongo completamente para que seas tú tomando el control
de todo lo que tú vas a hacer en esta mañana, Señor mío bendito. Te pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo, Señor, seas tú dándonos el entendimiento, seas tú, Señor mío bendito, ahí abriendo nuestros corazones, Padre, para que esta semilla, Señor, que tú vas a plantar en esta mañana, Señor Padre, germine, Señor, y dé fruto, Señor mío bendito, al 100%. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Toda gloria, toda honra y toda exaltación, Padre amado, es para ti. Alabado sea el Señor. Tenga la amabilidad de tomar asiento, porque, amados hermanos, hay poder en Jesús. El tema es la regla de oro. ¿Alguna vez usted ha escuchado, hermanos, sobre la regla de oro? Sabe que cuando vi el título de lo que está arriba del versículo 7, dice la oración y la regla de oro, me llamó mucha atención lo que dice ahí, la regla de oro, porque no solamente porque, no me lo tome mal por el oro, ¿verdad? Porque eso tiene un significado monetario aquí en este mundo, pero me está diciendo a mí el Señor ahí de que esta regla, hermanos, vale más que oro. Esta regla, hermanos, no tiene precio. La regla que nosotros encontramos en el versículo 12, que es donde nos vamos a estar enfocando, y también usted se preguntará por qué leímos desde el principio de este capítulo, es porque Dios tiene un propósito. Pero en el versículo 12, donde encontramos esta regla, y cuando yo la leí, hermanos, resonó en mis oídos, resonó en mi mente de cosas que mis padres alguna vez me dijeron cuando yo era joven, cuando yo era más pequeño. Yo creo que tal vez sus padres les habrán dicho también las mismas cosas a ustedes. Tal vez nos decían, tratar a las otras personas bien para que te traten bien. Tal vez te decían, hacer con ellos las cosas buenas para que ellos también hagan cosas buenas contigo. Y tal vez las palabras sean un poco distintas a lo que el Señor Jesucristo les estaba diciendo en el versículo 12, pero tienen en sí el mismo significado. Dice el Señor, hagan que todo lo que queréis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Es algo similar al consejo que nuestros padres nos dieron en algún día. También nos pudieron haber dicho, ponte en los zapatos de ellos para poder entender bien lo que ellos estén pasando. O existe también la regla de plata, en donde dice de que no hagas con ellos las cosas que no quieren que te hagan a ti. Eso, hermanos, son consejos que de alguna u otra manera nosotros ya los hemos escuchado anteriormente, pero tiene fundamento bíblico. En el Antiguo Testamento, hermanos, lo podemos encontrar en el libro de Levítico, cuando se le está hablando al pueblo sobre las reglas de justicia. Ahí donde están los mandamientos en el Levíticos capítulo 19 versículo 18, donde menciona en el versículo 18 y al final, donde dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, y después dice, yo Jehová. Yo Jehová es muy importante, hermanos, porque ahí también le está diciendo de que tienes que amar a Dios. Tienes que amar a Dios sobre todas las cosas. Y lo que dice antes, dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso es algo que, si usted lo medita, si usted lo trata de interpretar, es casi lo mismo que Jesucristo nos está diciendo aquí, de que si nosotros nos amamos a nosotros mismos y nos gusta hacer cosas buenas para nosotros mismos, para amar al otro tenemos que también nosotros hacer cosas buenas para las otras personas. Alabado sea el Señor. Entonces, como les decía, tal vez se pregunta, ¿por qué es que leímos desde el principio, verdad? Ahí estamos hablando del juzgar. Ahí el Señor está hablando de la oración también. Ahí está hablando de una oración de un secreto, donde puede haber una oración que va a ser eficaz, que va a dar resultados. Pero el Señor tenía aquí en el versículo 1, ¿verdad? Relatando con lo que él estaba hablando ya en el versículo 12, él ya estaba poniendo una aplicación desde lo que comienza en el versículo 1. Está dando una aplicación de lo que es esta regla de oro, amados hermanos, que es muy importante para nuestra vida, algo que tenemos que tomar en cuenta cada vez que nosotros vamos a tomar una decisión o decir algo en contra de alguna persona. No solamente un hermano, también a todas las personas que están allá afuera, que conviven con nosotros. Puede ser un amigo,
amigo, un familiar o compañero de trabajo. Alabado sea el Señor. ¿Cuántos alaban al Rey de Reyes y Señor de Señores en esta mañana? La gloria sea para mi Padre celestial. Entonces, lo que Jesús empieza en el verso 1 dice: no juzguéis para que no seáis juzgados. No hay que juzgar para que no nos juzguen, dice el Señor. ¿Por qué esto es muy importante? Algunas veces nosotros tendemos a juzgar a alguna persona por algo pequeño. Algunas veces nosotros tendemos a juzgar a una persona por algo mediano. Aleluya. Algunos de nosotros, a veces pudimos haber juzgado a alguna persona, especialmente antes de venir a los pies del Señor. Juzgábamos a las personas en todo tiempo. Yo era culpable de esto, hermanos. Muchas veces me pongo yo, por ejemplo, porque yo sé las grandes cosas que el Señor ha hecho en mi vida. Yo sé las cosas que el Señor está trabajando en mi vida. No me puedo yo poner aquí como un santo, que ciertamente no lo soy. Yo puedo solamente hablar de las grandezas que el Señor ha hecho en mi vida. Desconozco las vidas que ustedes tenían anteriormente. Desconozco las vidas que ustedes tienen ahorita mismo. Solamente el Señor sabe las vidas de cada uno de nosotros. Alabado sea el Señor. Entonces dice: no juzguéis para que no seáis juzgados. Y esto, hermanos, dice el Señor, lo que ahí el Señor está condenando es un juicio hipócrita. La palabra misma lo dice, el Señor mismo lo dijo en el versículo 5, donde dice hipócrita, dice. Ese es el juicio que el Señor juzga. Ese es el juicio que el Señor no le agrada. ¿Por qué digo esto? Bueno, si lee más adelante en esto, en el versículo 15 y el 18, el Señor mismo les está dando una manera de cómo discernir a todos aquellos que se les van a hacer presente, a los discípulos, a los falsos profetas, que también hoy en día se están haciendo presentes, ¿sí o no, hermanos? El Señor mismo les está dando en la advertencia, la clave de cómo ellos tienen que identificar a estas personas que se van a presentar. ¿Y por qué digo eso? Pues en ese tiempo estaban ahí los fariseos, los escribas que le seguían al Señor, pero no le seguían con un propósito de entender, de aprender de él, sino que de atraparle en alguna mentira, de prenderle para poderlo poner en juicio. Esa era la razón por la cual ellos estaban ahí. Y el Señor les estaba dando una advertencia a sus discípulos ahí, en estos dos versículos, ¿verdad? De que de la misma manera que a ellos juzgaban, ellos también iban a ser juzgados. En Mateo, en el versículo de Mateo, perdón, hermanos, ahí donde dice Mateo 8, si no me equivoco, el 10, ahí mismo el Señor les está dando una clave a ellos un poco más segura de lo que era, lo que iba a suceder con ellos. Les dice el Señor de que si ellos entraran en la casa de alguien y estuvieran predicando las palabras y ellos no les recibieran a ellos, de que salieran de esas casas y que se sacudieran los polvos y que continuaran su camino. El Señor les estaba dando ahí una advertencia a todos ellos de que ellos también iban a ser no tomados en cuenta, de que la palabra del Señor no iba a ser tomada en cuenta. Entonces es muy importante, hermanos, de que el Señor dé esta enseñanza a los discípulos, porque iban a haber momentos en donde ellos también iban a ser juzgados por las cosas de que ellos decían. Pero el juicio que el Señor no le agrada, hermanos, es el juicio de hipocresía. Cuando nosotros nos enfocamos en los detalles más mínimos, no me tomen mal, hermanos, de decir de que una falta pequeña es una falta pequeña. Una falta es una falta, no importa si sea pequeña, no importa si sea mediana, no importa si sea grande. Lo que el Señor está dándonos a entender es que no nos enfoquemos en las cosas pequeñas de los demás cuando nosotros tenemos un problema aún más grande en nuestras vidas. Eso es lo que el Señor está hablando aquí. Dice: ¿y por qué miras la paja del ojo de tu hermano? Dice, algo que representa un artículo, un pedacito de basura pequeño a comparación a una viga, ¿sí o no? Está hablando ahí el Señor de algo pequeño, ¿verdad? Falta, como les decía, es falta, pecado es pecado, no me lo tome a mal. Pero dice el Señor de que ¿por qué nos enfocamos en esas cosas cuando tenemos algo mucho más pesado en el ojo de nosotros? Algo que nos está impidiendo a ver lo que el Señor quiere hacer con nuestra vida, o lo que el Señor quiere hacer con las vidas de los demás. Alabado sea el Señor. Eso es lo que Él le llama hipócrita. Eso es lo que el Señor dice: no te enfoques
cosas de los demás. Primero arregla tus asuntos y luego puedes tú pedirme por los demás. Alabado sea el Señor. La gloria sea para nuestro Padre Celestial en esta mañana. Dios, hermanos, habla. ¿Se recuerdan todos en Juan 8? Está una historia de una mujer que fue traída al Señor. Los mismos escribas y fariseos se la trajeron al Señor. Aleluya. ¿Qué es lo que dice en esa historia, hermanos? Que el Señor estaba ahí, estaba inclinado, Él estaba escribiendo, desconozco, no dice la Biblia, o tal vez no lo he yo leído o recibido del Señor, pero no lo dice la Biblia qué es lo que el Señor estaba escribiendo en el polvo. Pero lo que me impacta es, hermanos, de que estos escribas y fariseos le trajeron a esta mujer. Ciertamente ella había pecado, ciertamente ella había hecho algo desagradable, había sido sorprendida en adulterio, ¿sí o no? Y dicen de que esta mujer fue traída al Señor y la pusieron allí en medio. Es como que alguien traiga a alguien aquí y la ponga aquí enfrente de la presencia del Señor para que sea juzgada. Vienen ellos y se la traen, y ese traimiento que le hicieron al Señor se la traen porque traía doble propósito. Primeramente porque querían juzgar a la mujer, y segundo porque querían ver qué es lo que el Señor hacía para juzgarlo a él, para ver si lo hallaban a él en alguna falla. Aleluya. Y dice la historia, hermanos, de que el Señor, ¿verdad?, estaba ahí y él solamente los escuchó. Les dicen ellos de que esta mujer había sido encontrada en el acto de adulterio y que la ley de Moisés mandaba a ellos a que fuera apedrada a esta mujer. En esos tiempos las apedraban a las personas hasta que las mataban. Eso era el juicio que ellos querían para esa mujer. Aleluya. Ellos querían juicio de muerte para una alma, y el Señor solamente escuchaba, el Señor solamente escribía, pero sabía el Señor muy bien de que estas personas no se iban a apartar ahí mismo en ese momento. Él solamente escuchaba y él solamente pensaba. No sé qué estaría escribiendo, como les decía, pero probablemente el Señor estaba escribiendo las cosas también que ellos tenían en sus corazones. Probablemente el Señor estaba escribiendo las cosas que esta mujer había hecho y cómo le iba a perdonar. No sé, lo desconozco. Solamente el Señor sabe. O tal vez el Señor estaba inclinando la mirada como Él inclina su mirada cada vez que nosotros nos postramos aquí en este altar y pedimos que nos perdone por alguna falta que nosotros hayamos hecho. Gloria a Dios. El Señor tenía algo con que responderle a estos fariseos y escribas. Y eso es lo que me impacta, hermano, que el Señor siempre tiene de alguna manera u otra algo que decirnos a nuestras almas, a nuestros corazones. El Señor les decía a estos escribas y fariseos, con sabiduría, como siempre Él habla, les dice de que el primero que fuera falto de pecado, que tirara la primera piedra. Aleluya. Imagínense las palabras impactantes del Señor. Ahí está poniendo ya el Señor, ahí está mandando en los tiempos de ahora, digamos, el Espíritu Santo a nuestras vidas, a nuestra conciencia, para que nuestra propia conciencia nos hable a nosotros y nos diga esas mismas palabras. Si tú estás libre de mancha, libre de pecado, sé primero en arrojar la piedra. Sé primero en decir, el hermano está haciendo tal cosa. Tampoco tomemos eso a mal. Tenemos la responsabilidad nosotros de ciertamente ayudarnos los unos a los otros para salir de los problemas, para salir de algún pecado. Pero mi oración, hermano, en sí no puede ayudar al otro hermano que tal vez haya pecado si el hermano también lo pone de su propia cuenta y busca de la presencia de Dios. Aleluya. La oración tiene mucho poder para hacer muchas cosas. Lo sabemos todos, ¿sí o no? Es por eso de que hoy no vamos a tocar mucho eso, pero sí se va a tocar un poco sobre eso, ¿verdad? Pero lo que me impacta de esta historia, como les decía, es de que Él les dice esto a estos fariseos y escribas. ¿Y qué es lo que sucede? Uno por uno, poco a poco van saliendo, dice la palabra del Señor. Desde el más viejo hasta el más joven. Porque la palabra le aplica a todo el mundo, hermano. La palabra aplica a los mayores, le aplica a los jóvenes, a los niños, a todo aquel que juzga a una persona sin tener en realidad una real manera de hacerlo o un real propósito para hacerlo. Hay veces de que nos enfocamos mucho más en enfocarnos en los defectos de los demás que enfocarnos en los defectos que nosotros mismos tenemos. Aleluya. Y eso es lo que el Señor les estaba diciendo aquí a estos hombres. Decía, si tú estás falto de pecado, si tú no tienes un pecado, sé primero en arrojar esa piedra hacia Él.
¿Y qué es lo que él hizo de nuevo? Inclinó su mirada hacia el suelo y siguió escribiendo. Esperando, eso es lo que el Señor hace. Él espera a que nosotros tengamos conciencia de lo que nosotros hemos hecho, o tal vez que nosotros hayamos acusado a alguien, para que nosotros nos arrepintamos. Pero estos fariseos hicieron lo incorrecto, porque ellos salieron de la presencia del Señor. Ahí mismo tenían la oportunidad de convertirse. Ahí mismo tenían la oportunidad de entregar su alma al Señor y ya dejar esas cosas que ellos andaban haciendo, perdiendo su tiempo, de tratar de enfrentarse al Señor en algo, en ninguna falta, porque al Señor nunca se le va a poder encontrar en ninguna falta. La palabra del Señor nunca va a poder ser encontrada en ninguna falta, amados hermanos. La palabra del Señor es viva. La palabra del Señor es algo que nosotros tenemos que tomar mucho en cuenta. La palabra es algo que nos va a nutrir a nuestras almas, que nos va a ayudar a nosotros, nos va a ayudar a nuestra conciencia, a nuestra mente, a nuestro ser, a nuestro corazón, para que nosotros podamos hacer cosas correctas y rectas delante del Señor. Alabado sea el nombre de nuestro Padre Celestial. Y luego dice el Señor a esta mujer, se endereza, dice el Señor, y viendo de que nadie, sino solamente la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusan? Le dice. ¿Dónde están los que te acusan? Ninguno te condenó, le dice el Señor. El Señor espera de que estemos solamente Él y yo, que estemos solamente Él y usted, para poder decirnos lo que Él tiene que decirnos. El Señor le dice a esta mujer, ¿dónde están estos que te acusaron? Ninguno te condenó. Y ella le dijo, ninguno, Señor. Entonces el Señor le dijo, ni yo tampoco te condeno. Vete y no peque más. Ese vete y no peque más es muy importante, hermano. Cada vez que nosotros recibimos perdón del Señor, el vete y no peque más no significa vete de mi presencia. Significa ve, continúa tu vida, continúa creciendo en la vida espiritual y no trates de hacer las mismas cosas por las cuales tú ya me viniste a pedir en el altar. Alabado sea el nombre del Señor. Hace tiempo predicamos también sobre un tema donde todos somos vulnerables, hermanos. Ciertamente todos somos vulnerables a caer en pecado. Ciertamente todos somos vulnerables a caer en una falta. Todos podemos tener un tropiezo. La manera de cómo nosotros nos levantamos con la ayuda del Señor, eso es lo que cuenta. La manera como nosotros actuamos después que el Señor nos restaura, eso es lo que al Señor le agrada. Por eso es de que el Señor no se fijó en la mujer en ese tiempo, no se fijó en el problema que ella había hecho, sino Él inclinó su rostro hacia abajo y siguió haciendo lo que Él estaba haciendo, porque Él conoce los corazones de cada uno de nosotros. Amén. Alabado sea el Señor, gloria a su nombre. Aleluya. Dios es el que puede juzgarnos, solamente Él es el que nos puede juzgar, pero también Él es el que perdona. Él es el que tiene el poder para perdonarnos de cualquier falta que nosotros hayamos cometido. Su sangre ya nos redimió a todos aquellos que hemos creído y hemos confesado su nombre. Pero cuando existen estos problemas que estorban el ojo, el problema que hace pesar el ojo a modo de que no lo podamos ni abrir para poder ver, ahí el Señor va a llegar para poder perdonarnos de nuevo. Con esto no dice, ve y peca lo que quieras. No. La palabra nos dice que no seamos practicadores del pecado, hermanos. Que nosotros no tenemos que practicar el pecado, porque ahí nosotros nos estamos constituyendo enemigos del Señor. ¿Cuántos alaban al Rey de Reyes y Señor de los Señores en esta mañana? Lo que les dice el Señor en el versículo 6 tiene mucha importancia. Esto es lo que yo quería llegar desde hoy. Perdón, hermano, que no me pude enfocar bien en lo que era lo que el Señor les había dicho a ellos. Pero aquí lo que les dice a ellos en el 6 es, dice, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que los pisoteen y se vuelvan y os despedacen. O sea, lo que él estaba diciendo allí de que si tú predicas la palabra, si tú estás dando un mensaje y los que están oyendo no quieren escuchar lo que tú estás diciendo, pues no lo tomes a mal. Sacúdate el polvo. Continúa haciendo lo que el Señor te ha mandado hacer. Continúa predicando el mensaje del Señor. Porque ciertamente, si a Él se lo hacían, se lo iban a hacer a los discípulos, y ciertamente se lo hacen a todo hermano que está tratando de predicar el mensaje, de dar un mensaje a una alma que ande allá perdida. Ahí está hablando de los insensatos, hermanos, de las personas que no van a querer escuchar el mensaje. ¿Cuántas veces nos ha pasado esto a nosotros cuando hemos ido a evangelizar, que hemos tratado de entregar un tratado, de hablarle un poquito, aunque sea de darles a entender lo que dicen tratados ahí mismo? ¿Y qué es lo que nos hacen? Nos tratan de locos,
nos empiezan a ultrajar, nos empiezan a decir cosas, se nos van de la presencia, ni siquiera nos voltean a ver, ni siquiera nos dejan con el tratado ahí en la mano, ¿sí o no? Y eso es lo que el Señor les estaba diciendo. Y entonces, en Mateo 10, verso 14, Él les dice la palabra que yo les dije anteriormente, dice: si alguno no nos recibiere y oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacúdete el polvo de tus pies. Aleluya. Es lo que dice el Señor. Sacúdete el polvo de tus pies, no te preocupes, sigue predicando el mensaje. Él te lo va a traer de nuevo en tu presencia, si era la voluntad del Señor, para que pueda hacer Él la obra con esa alma que había planeado de hacer. Alabado sea el nombre de nuestro Padre Celestial. Entonces entramos a lo que es el versículo 7 y el versículo 8, ¿verdad? Y no vamos a tocar mucho lo que es la oración, hermanos, porque el tema es la regla de oro. Ciertamente vamos a hablar, porque ahí está escrito en esta palabra, lo que hemos leído, y no podemos dejarlo afuera. Lo que el Señor les estaba dando en el versículo 7 y 8 eran los secretos muy importantes para que nosotros podamos ver resultados por los problemas que nosotros mismos tenemos, primeramente, ¿verdad? Y también cuando un hermano o una hermana nos pide que oremos por ellos, que hagamos algo por ellos, que le pidamos al Señor, que lo pongamos en oración. Ahí el Señor les está diciendo a sus discípulos tres secretos muy importantes. Dice: pedid, dice, y se os dará. ¿Qué es lo que se nos va a dar? ¿Cosas de lujo? No, ¿verdad? El Señor dice: pedid y se os dará. Cuando el Señor dice pedid y se os dará, se nos va a dar las cosas de Dios. Se nos va a dar solamente lo que está en la voluntad de Dios para darnos a nosotros. Si nosotros nos ponemos a pedir incorrectamente, ciertamente no vamos a recibir, porque no está en la voluntad del Señor, está en la voluntad de nosotros, lo que nosotros queremos. Hay veces que nosotros tenemos que pedir por las cosas que tal vez ahí mismo nosotros pensamos: pero es que esto no es lo que yo necesito ahorita, yo necesito un trabajo, por ejemplo, ¿verdad? Primero pidámosle al Señor lo que es de Dios, el Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Porque esas son las cosas buenas. En San Lucas, en el capítulo que es paralelo a esta historia que el Señor está relatando, ahí dice que Dios le va a dar a ellos el Espíritu Santo. O sea que las cosas buenas es el Espíritu Santo de Dios. Amén. Si nosotros nos podemos pedir: hermano, Dios, por favor, componga a mi hijo, componlo porque él está mal, él no se porta bien, él no está haciendo las cosas que yo quiero que él haga, él no me ayuda en nada. Pero si no le estoy pidiendo al Señor que me dé primero el Espíritu Santo para que yo pueda a Él pedirle correctamente, conforme a la voluntad de Él, Él no va a hacer nada. Entonces el Señor dice: pedid y se os dará, pero pedid conforme a la voluntad del Señor. No pidamos cosas de que nos van a hacer, pues, de alguna u otra manera caer nosotros también en algún pecado, porque estamos pidiendo al Señor mal, le estamos pidiendo de que aparte tal vez alguna persona de nuestra vida o de la vida de una persona, y tal vez esa persona tenga necesidad de escuchar la palabra del Señor, necesidad de escuchar de que Dios es grande, necesidad de escuchar de que Dios puede sanar, necesidad de escuchar de que Dios puede restaurar. Lo que nosotros pudiéramos pedir, en vez de decir: Señor, por favor, Señor, dame la sabiduría, dame al Señor la ciencia, dame el Espíritu Santo, Señor, para que seas tú hablando por medio de las palabras que yo le tenga que decir a esta persona, y que por medio de tus palabras, Señor mío bendito, sea restaurada esa alma. Alabado sea el Señor. Amén. Tú eres el que hace la obra, Señor. Tú eres el que hace las cosas grandes de nuestras vidas. No soy yo, no es el hermano, no es el pastor, no es el líder, no es el supervisor, es Dios quien hace. Entonces por eso dice: pedid y se os dará. Primero de Juan 5, 14 y 15 dice: y esta es la confianza que tenemos en Él. Aquí tenemos que tener confianza en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos de que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Amén. Juan 15:7 también dice: si permanecéis en mí, en el Señor, ¿verdad? Si permanecéis en mí y mis palabras, dice, su palabra permanece en vosotros, pedid todo lo que queréis y se os será hecho. Aleluya. Capítulo 6 de Mateo, el Señor
Señor les enseña a ellos. ¿Cuántos han escuchado el Padre Nuestro? No el Padre Nuestro que leen los católicos, hermanos. No el Padre Nuestro que ellos dicen, sino el Padre Nuestro que está aquí en este sagrado libro. Dice: vosotros pues oréis así: Padre nuestro que estáis en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no me metas en tentación, mas líbranos de todo mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y abajo de eso dice, hermano: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros el Padre Celestial. Mas si no perdonares a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará a vosotros vuestras ofensas. Ahí el Señor les da la clave, les está dando aquí los secretos de cómo ellos tienen que pedir, los secretos de cómo ellos tienen que buscar, los secretos de cómo ellos tienen que llamar, y les ha dado anteriormente ya la manera de cómo ellos tienen que orarle al Señor y cómo ellos tienen que pedirle al Señor. Y ciertamente Él da mucho más después para que nosotros podamos pedir por las demás cosas que el Señor nos pueda dar a nosotros, que esté en su voluntad. Alabado sea el nombre de nuestro Padre Celestial. Porque es que a veces no vemos resultados, porque estamos pidiendo mal, estamos pidiendo de más, estamos pidiendo las cosas incorrectas. Primero hay que pedirle al Señor lo que Él quiere darnos a nosotros, que son las cosas buenas, que son el Espíritu Santo, para que después Él abra nuestros corazones, abra nuestros ojos, nuestro entendimiento, por medio del Espíritu Santo, que va a estar al lado de nosotros. La gloria sea para nuestro Padre Celestial. Buscad y hallaréis. ¿Qué es lo que vamos a hallar? Ciertamente hallaremos a Dios. Ciertamente hallaremos el reino de Dios, hermanos. Si nosotros no buscamos las cosas del mundo, pues en el mundo nos vamos a quedar. Si buscamos las cosas de Dios y permanecemos en su palabra, permanecemos en lo que Él nos está diciendo por medio de este sagrado libro, y seguimos constante, prevaleciendo, siguiendo adelante, pues ciertamente vamos a no solamente encontrar el reino de Dios, porque el reino de Dios se ha acercado a nosotros. ¿Sí? ¿Cuántos lo creen? Pero también vamos a estar en el reino de Dios, hermano, cuando Él suene esa trompeta, cuando sea el llamado, cuando el tiempo sea de que todos nos levantemos y todos vayamos de este mundo, ciertamente nos vamos a estar gozando en el reino de los cielos. Alabado sea nuestro Padre Celestial. Llamad y se os abrirá, dice. ¿Qué es lo que Jeremías 33 dice? Clamad a mí y yo responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Cuando nosotros llamamos a nuestro Padre Celestial, Él ciertamente quiere abrirnos esa puerta. Pero todo también tiene que ver el esfuerzo, mira el esfuerzo que nosotros hacemos para que Él nos abra esa puerta. Él mira el esfuerzo que nosotros hacemos cuando nosotros buscamos. No solamente porque tengo hoy una necesidad, ahora yo me voy a dedicar al Señor, tal vez 1 hora, 2 horas, y ya todo está bien. No, es constante en todo. Y hay veces de que nuestros trabajos nos pueden deprivar, hay veces que nuestra familia nos puede deprivar, pueden surgir problemas, ciertamente surgen problemas, pero no dejemos de buscar del Señor, no dejemos de buscar del Señor y de su reino, no debemos de clamarle al Señor, no debemos de hacer ese llamado al Señor, porque sin Él no podemos hacer absolutamente nada en nosotros. Alabado sea nuestro Padre Celestial. Él nos va a responder y Él va a abrir la puerta de su reino. Él es la puerta. Aleluya. En aquellos tiempos los hombres llamaban, iban a las casas y llamaban, no por medio del teléfono, sino que llamaban, tocaban en esa puerta. Esto es lo que el Señor quiere, que nosotros vayamos y busquemos de Él. Allí tal vez en nuestro cuarto, a solas con Él, porque como nos fijamos en la historia de esta mujer, Él esperó a que estuviera a solas con ella para perdonarle, para hacer lo que esta mujer ciertamente necesitaba, que era el perdón por el pecado que ella había cometido. Bendito Dios. Alabado sea nuestro Padre Celestial. Entonces, lo del versículo 2, hermanos, esto es importantísimo. Es una base muy importante en lo que consiste en nuestra vida. Es una base moral, es una enseñanza moral. Es algo que el Señor quiere que nosotros sepamos con certeza, con certidumbre, con algo que nosotros de verdad creamos en lo que Él está diciendo. Dice:
Así que, eso es muy importante. Todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Queremos que nos traten bien, tratemos bien a los demás. Queremos que no nos juzguen, no juzguemos a los demás. Queremos de que alguien nos perdone, aprendamos a perdonar a los demás. No queremos de que alguien nos haga cosas malas, no hagamos cosas malas en contra de él. Eso es lo que el Señor está diciendo en el versículo 12. Y es ahí donde viene esta regla de oro, que es algo que vale mucho más que oro, hermanos. Si nosotros hacemos estas cosas, ciertamente nosotros vamos a encontrar gracia delante del Señor. Nosotros vamos a ser gratos delante de Él. Él va a ver las cosas que nosotros hacemos, porque las hacemos de corazón, y hay veces que van a hacer cosas que no nos convienen a nosotros, pero es lo justo de hacer. Cuando tengamos que aplicar algo en nuestras vidas, ¿cuántos supervisores sabemos en este lugar? A veces que tenemos ese cargo en nuestro trabajo, cuando tomamos que tomar una decisión hacia la vida que va a impactar a otra persona, hacia algo que le va a hacer daño a otras personas, ya sea en un término de cortarle el trabajo, por ejemplo, de despedirlo, pidámosle al Señor de que esta palabra, ¿verdad? Todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también hacemos vosotros con ellos. Que nos dé una manera de cómo salir de esa prueba que tal vez estén enviando, ¿verdad? Para que la decisión que nosotros tomemos, Él abra otra puerta y que no sea una decisión que va a impactar a una persona. Y en lo espiritual, hermano, con lo que viene a ser lo espiritual, pidámosle al Señor siempre de que nos dé la sabiduría, que nos dé el entendimiento, que nos dé ese discernimiento, ese don de discernimiento, para que nosotros podamos distinguir realmente entre lo que es falso y lo que es correcto, lo que es bueno. Porque hay veces que nos podemos equivocar entre esas dos cosas, entre el discernimiento y entre el juzgar. Hay veces que uno que tiene el don que Dios le ha dado de discernir las cosas que no son verdaderas, ¿verdad? Como dice ahí el Señor en el 15 y el 18, ¿verdad? Lo miran a uno como juzgador y dicen, ¿y este quién es para juzgarme? No, hermanos. Nosotros sabemos muy bien cómo nosotros andamos. Y si nosotros le vamos al hermano que anda en la presencia del Señor, que está respaldado por el Señor, el Espíritu Santo le va a dar ese poder, ese don del poder discernir el Espíritu que yo ando en mí. Entonces no hay que confundirnos con esas dos cosas, porque ciertamente el Señor no busca eso. El Señor nos va a dar el espíritu de discernimiento. El Espíritu Santo nos va a poner a nosotros lo que en verdad es verdadero y lo que no es verdadero. Él no va a decir, no, eso no es verdad, eso desecha. Él no va a decir, no, este no anda correcto. No tome lo que Él te dice. Él es el que nos ama. Él es el que va a decir. Y ahí es otro tipo de juicio. Y el juicio que Él está haciendo, lo está haciendo por medio del Espíritu Santo. No por medio del pastor, no por medio del supervisor, no por medio del líder, amados hermanos. Es por medio del Espíritu Santo que le ha puesto el don de discernimiento al hermano, ¿verdad? Para que pueda discernir cuando en verdad nosotros andamos. Y hay que ser a nosotros sinceros con nosotros mismos. De pedirle al Señor que ponga el Espíritu Santo en nuestra conciencia, para que esa conciencia pese, hermano, y que nosotros podamos hacer las cosas correctas, corregir nuestros errores primero, antes de tratar de ayudar. Amén. Para que podamos ver bien y poder ayudar. Alabado sea el Señor. Así es de que hasta aquí mis palabras, hermanos, en esta hermosa mañana. Yo le doy gracias al Señor, a palmas y la gloria sea para mi Padre celestial en esta hermosa mañana. A Él la gloria por los siglos de los siglos. Yo le agradezco al Señor por el tiempo, por el privilegio de que Él nos da de poder formar parte, de poder predicar un poco su palabra. No soy el mejor, hermanos, pero Dios sabe de que si uno se esfuerza, Él va a dar lo demás. Si ustedes vieran las notas, hermano, aquí hay muchas notas y hay veces que uno ni siquiera toca todas estas notas. Pero el Señor sabe lo que Él va a dar en este púlpito. Hay veces de que uno se baja de este púlpito y todas las notas que uno tenía, el Señor las descartó. Esto es lo que tú vas a hacer. Amén. Alabado sea el Señor. Así es de que a Él le doy la gloria y la honra por el tiempo, al pastor, muchas gracias por el privilegio que el Señor puso en Él para podernos, pues, dirigirnos a ustedes y a todos nosotros. Esta palabra yo la he recibido, hermano. La he recibido desde el momento que el Señor empezó a darme. Esta palabra es muy importante a mi vida, hermano.
Porque hay veces que uno mismo puede caer en algo de juzgamiento, en juzgar a una persona, y que sea Dios ayudándonos en todo tiempo para que no caigamos en eso. Así de que mi pastor con nosotros, la gloria sea para mi Padre Celestial. Regálenle palmas al Rey de Reyes y al Señor de los Señores. Aleluya. Gloria a Dios. Cuando me dicen a Cristo en esta hora, hermanos, el hombre siempre tiene la tendencia de juzgar a los demás. Como que es común, ¿verdad? Siempre le gusta ver los errores de los demás y los propios no los ve. Pero el Señor Jesucristo nos habla a través de esa palabra, hermanos, que lo que nosotros queramos que los hombres hagan con nosotros, así también nosotros debemos de hacer con ellos. Hay algo que aprendí, hermanos, de un consejo de mi madre, que nunca lo olvidé, ni lo olvido, que tal llegar a viejito si Dios me da la vida, y no voy a olvidar lo que ella me dijo. Hijo, si tú le das algo, un bocado, una tortilla, una comida a alguien, asegúrate que esté bien, no que esté mal esa comida. Si ves que tú no te lo puedes comer, no se la des a nadie. Hermano, eso me sirvió a mí cuando estaba trabajando en la cocina, porque en la cocina hay cosas que están descompuestas y un cocinero se la puede dar a la gente. ¿A usted le ha pasado quizás más de alguna vez? ¿Ha ido a algún restaurante, sí o no? Y siente que la comida parece que eso está mal. Está mal. No es que parece, está mal. El cocinero puede meterle comida, hermano, que esté mal. Y por eso que la gente ya anda con un bombardeo en el estómago. Amén. ¿Por qué? Porque está mal la comida. Y hermano, si hay algo que uno sabe que no se lo puede comer, no se lo puede dar a otra persona. En otras palabras, lo que usted no quiere que haga con usted, no gusta con ellos. Eso, hermanos amados, un buen consejo. Recibamos el amor del Señor, recibamos la palabra de nuestro Padre Celestial. Cuando le dicen a Cristo, si no queremos que nos estén apuntando con el dedo, tampoco apuntemos a otro. Si no nos gusta que hablen a nuestros espaldas, tampoco hablemos de nosotros de los demás, porque esa es la ley y los profetas. La reina de oro, dijo la hermana. Hermanos, y la palabra de Dios es oro, es poder. El salmista dijo en el Salmo 119, tus dichos los he guardado, tus dichos son plata, son como oro, hermano. Léase el Salmo 119 y usted se va a dar cuenta, hermanos amados, que en ese Salmo ahí nos habla, hermanos, la palabra del Señor, que dice, he guardado tus dichos más que el oro, más que la plata. Hermanos, es decir, que la palabra de Dios es plata y oro. Cuando me dice a Cristo en esta hora, es la reina de oro, esta es la palabra de nuestro Padre Celestial. La palabra de Dios es mejor que el oro y la plata, porque es la que nos va a llevar al cielo. Cuando me dicen a Cristo, nadie puede pagar un vuelo para el reino de los cielos, hermano. Pero la palabra del Señor nos lleva hasta su presencia si guardamos la bendita palabra de nuestro Padre Celestial. Dios les bendiga. Venimos en palabras de oración, hermano. Padre querido que estás en gloria, muchas gracias.